Bienvenidos a una nueva sesión de este curso de Aprendiendo a Programar desde cero con Python y Google Colab. Mi nombre es Sebastián Cisterna y hoy día hablaremos de estructuras de datos. ¿Qué son las estructuras de datos? Es básicamente distintos tipos de variables que tiene Python para poder agrupar información en conjunto. Por ejemplo, si tenemos diferentes personas, no solamente queremos que sean variables separadas en nuestro entorno, sino que de alguna manera queden en un grupo. Vamos a ver hoy día cómo se hace eso a través de entender distintas estructuras que existen en esta arquitectura. Las estructuras de datos en Python se pueden dividir en cuatro grandes tipos: las listas, los conjuntos, las tuplas y los diccionarios. Cada una de ellas tiene diferentes ventajas y desventajas y su propia manera de ser escritas. Vamos a repasarlas ahora en esta primera parte y luego nos moveremos a Google Colab para ya empezar a programar. Así que ahora en pantalla podrán ver la presentación, en cual partiremos con la primera, que son las listas. Vamos a programar esto en un instante y van a ver cómo se puede ver ya en Python, pero la sintaxis que está ahora en pantalla parten con lo que se le llaman unos paréntesis cuadrados y luego cada elemento está separado por una coma. Entonces en este caso tenemos una lista que se llama canasto, que tiene tres elementos: manzana, leche y pan, como cuando mandan al supermercado. Y luego a esta lista, ¿qué es lo que va a hacer? Es que todos estos elementos, manzana, leche y pan, ya no son elementos separados, strings que están ahí flotando por tu lado del código, sino que de alguna manera están en el mismo grupo. ¿Cuál es ese grupo? El canasto. Ese canasto en las listas puede tener distintas propiedades. Una de ellas es que puede ser modificado, es decir, yo puedo añadir o puedo quitar elementos. Por ejemplo, acá al canasto yo puedo ocupar un método que se llama append para poder añadir un elemento al canasto. Más de esto cuando empecemos a ver el código. Y a la vez, este tipo de grupos también me permite llamar los elementos del grupo. Por ejemplo, yo puedo llamar el primer elemento del canasto con el grupo con el número cero, simplemente diciendo canasto y luego paréntesis cuadrado cero. Es decir, que estoy ocupando acá algo que Python le llama un índice. Estoy llamando del canasto el índice cero, que en el lenguaje natural es el primer elemento. Recuerden eso, porque muchas veces es confuso. Si yo quiero llamar el primer elemento de una lista, no es con el número uno, es con el número cero. ¿Ya? Vamos a ver más de esto en un instante. Una cosa importante de las listas es que son mutables. ¿Qué quiere decir esto? De que puedo añadir o quitar elementos de la lista en la medida que lo necesite. Por ejemplo, supongamos que ahora en este canasto yo quiero añadir el queso que está ahí, lo puedo hacer, pero además después supongamos que ya compré el queso y lo quiero quitar, también lo puedo quitar. Por otro lado, tenemos otro tipo de estructura que se llama los conjuntos. Y vamos a ver que la sintaxis cambia. Con sintaxis me refiero a cómo se escriben las cosas. Por ejemplo, acá voy a decir personas igual y en vez de ocupar el paréntesis cuadrado, voy a ocupar esto que se le llama el paréntesis de llave. Cuando hago esto, sigo la siguiente estructura, la misma estructura de antes. Por ejemplo, un string, acá Juan Díaz, coma, Macarena Ortiz, coma, Silvia Rodríguez. Es decir, estoy colocando personas o nombres de personas separados por coma, tal cual lo haría en la lista. La gran diferencia es que los conjuntos fuerzan a que los elementos sean únicos. Es decir, después, por ejemplo, si yo intento ocupar el método append e intento añadir de nuevo a Juan Díaz, acá donde dice Ana Pérez, intento colocar Juan Díaz, va a fallar, va a dar un error. Además, los conjuntos también se ordenan, es decir, a pesar de que yo estoy añadiendo Juan Díaz en la primera posición ahora, después eventualmente se va a ordenar alfabéticamente, que claramente aquí también coincide, ¿cierto? Pero eventualmente si yo partiera, por ejemplo, con Silvia, eventualmente Silvia no sería el primer elemento. Es decir, no se conserva el orden en el cual yo creé el conjunto, sino que se va alterando en la medida de que se va ordenando. Esto es muy similar, por ejemplo, si ustedes tienen alguna noción de matemática y de los conjuntos básicos de matemática, probablemente ustedes habrán visto esta notación que está en la pantalla. Por ejemplo, acá el conjunto A tiene tres números, el uno, el 2 y el 3. Y si yo quisiera añadir, por ejemplo, el número cero, no quedaría coma cero, sino que reordenaríamos esta nomenclatura y pondría cero, uno, 2, 3. Y además, como es un conjunto, en matemáticas yo tampoco podría tener dos veces el número uno. Es decir, aquí hay una diferencia importante respecto a las listas. Las listas yo puedo añadir elementos de nuevo, por ejemplo, puedo añadir queso y queso de nuevo,
En cambio, en los conjuntos tienen que ser elementos únicos y ordenados. Pasemos a un tercer tipo de estructura, que son los diccionarios. Los diccionarios son muy populares hoy en día, especialmente con el auge de la inteligencia artificial, puesto que se ocupan como base en un formato que se llama JSON, que quizás no has escuchado aún, pero eventualmente en la medida que vayas aprendiendo más de programación, vas a ir aprendiendo que es un estándar para poder transferir datos de un sistema a otro. ¿Por qué se ocupa tanto? Porque tiene la estructura que estás viendo ahora en pantalla, en cual tengo una etiqueta que se le llama una llave y luego tengo un valor. Es decir, no solamente tengo cosas separadas por coma, sino que además tengo alguna especie de significado asociado a ese elemento. Por ejemplo, Macarena Ortiz, yo no tengo que definir si es un nombre, es una dirección o es un amigo. No, tengo acá al lado una llave o una clave que me dice que es la propiedad nombre. A la vez, este 30 que está acá, no tengo que deducir si, por ejemplo, es el balance que tiene en la cuenta corriente, el número de su casa, etcétera. No, simplemente ya sé que es la edad, porque viene acompañado del valor. Es decir, hay un par entre una clave y un valor, una llave y un valor. Obviamente estas cosas siguen siendo separadas por coma, pero al fin y al cabo todos están describiendo de alguna manera el mismo elemento, que en este caso es el elemento consumidor. Luego, en el último propiedad, en la última propiedad del consumidor, en este caso del diccionario consumidor, vemos que pasa algo curioso, que es que adentro de este valor hay una lista. ¿Cómo sabemos que hay una lista, señores? Ustedes se preguntarán, porque acá hay un paréntesis cuadrado, ¿ya? Obviamente acá, en esta parte, el editor va a haber hecho un poco de zoom, por lo tanto vamos a poder ver eso más claramente, pero acá el paréntesis cuadrado te está diciendo a viva voz, hey, esto es una lista. ¿Por qué? Porque ustedes ya aprendieron hace un momento atrás de que las listas se inician con ese paréntesis cuadrado. Además, como tengo asociado estas llaves o estas claves al objeto consumidor, yo puedo ocupar eso para llamar información. Es decir, puedo decir, consumidor, dame la llave nombre y esto va a retornar eventualmente Macarena Ortiz. ¿Por qué? Porque está asociado que nombre en este diccionario significa Macarena Ortiz. ¿Ya? Esto es súper importante porque si bien esto hoy evidentemente es más texto, es más complicado de entender probablemente con respecto a las que acabamos de ver, esto sin duda deja más claro para qué son cada uno de los elementos que están dentro de esta estructura de datos. Y por eso es tan conocido hoy día como protocolo para poder compartir información. ¿Ya? Vamos a hacer un ejercicio al final de la clase en la cual vamos a ver el potencial que tienen los diccionarios, por ejemplo, para pasar información sobre consumidores reales en un e-commerce. Así que si quieren seguir aprendiendo de esto, quédense hasta el final de la sesión. Y finalmente, el último tipo de estructura que vamos a ver ahora, y ya vamos a pasar a verlo en el código, son las tuplas. ¿Qué son las tuplas? Es muy similar a las otras estructuras anteriores donde tenemos distintos elementos, pero estas son inmutables. ¿Eso qué quiere decir? Que no pueden ser modificados. Son generalmente convenciones que yo dejo al principio de mi código y que generalmente quiero mantener. Por ejemplo, en este caso, ponte tú esta ubicación. Las ubicaciones no van a cambiar. Entonces, por ejemplo, si quiero decir que esta es la ubicación de mi casa, por decir de alguna manera, esa ubicación no va a cambiar. ¿Ya? O no quiero que cambie fácilmente, quiero que me cueste cambiarlo, que haya un error si es que algún código por error intenta modificar esto. O por ejemplo, si tengo alguna convención en relación al nombre de algo o al grupo de personas que están a cargo de cierta función y no quiero que cambie tan fácilmente, bueno, para ese caso lo voy a de alguna manera proteger con las tuplas. Entonces, en general, las tuplas son una buena manera de poder blindar el hecho de que no quieres que algo se modifique. Por lo tanto, si esto no se puede modificar, todo lo que vimos anteriormente sí se podía modificar. ¿Ya? Yo eventualmente puedo modificar el valor de un diccionario, puedo modificar un elemento de la lista, puedo modificar una parte de un conjunto, pero en este caso son inmutables. Entonces, si lo vieron, cada una de estas cuatro diferentes propiedades se caracteriza por cosas que de alguna manera las hace únicas y tienen un rol distinto en la programación que podamos eventualmente estar construyendo.
por ejemplo, para hacer simplemente la recapitulación, las listas suelen ser nuestro elemento preferido, predeterminado para poder enumerar cosas, pues mantiene el orden que yo le di y además permite fácilmente añadir y eliminar elementos. Por otro lado, si quiero, por ejemplo, forzar de que estos sean de elementos únicos, por ejemplo, si estoy hablando de personas, si estoy hablando de ideas, si estoy hablando de objetos que no se repiten, eventualmente un conjunto me puede ayudar porque por definición son elementos únicos. Mientras que un diccionario, si bien es más difícil de configurar porque tiene más letras, tiene más sintaxis, es bastante obvio qué rol tiene cada uno de estos elementos dentro de toda la estructura de datos. Por ejemplo, aquí vimos de que S30 indiscutiblemente es la edad. ¿Por qué? Porque tiene una llave o una clave asociada. Y finalmente las tuplas, lo que acabamos de decir es que su principal valor es que son inmutables. Es decir, si estoy tratando de generar un grupo de elementos los cuales no quiero que se modifiquen fácilmente, eventualmente la tupla es la manera en que lo voy a programar. Vamos ahora a ver cómo esto luce cuando vamos a programar. Y para esto voy a traer este collab con solamente los títulos, pero como siempre saben, los que ya han hecho más de uno de estos cursos con nosotros, podrán ver de que tenemos un Google Colab que también va a estar compartido en nuestra comunidad de School para que lo puedan revisar, en cual están todas las cosas que vamos a ver hoy día, con más detalle incluso. Porque hay cosas que son bastante como aburridas de explicar cuando uno está recién partiendo, pero les recomendaría eventualmente que si a ustedes les interesa el tema que estamos hablando hoy día, por ejemplo, vayan a revisar nuestro cuaderno y vean este tema de las comprehensions, que quiere decir que hay una manera en Python de escribir algunas de las cosas que vamos a escribir ahora de una manera más corta. Si usted no le interesa la eficiencia en el código, si eventualmente tú lo quieres entender por encima y eventualmente vas a ocupar, por ejemplo, IA para programar, entonces te parece bien que puedas entender el objetivo, pero no te vas a sobrefijar en la sintaxis, de pronto este tema es más complicado de lo que debería y mejor no lo tomas en cuenta. Mientras que si, por ejemplo, si tú estás tratando de hacer esto más eficiente, sentirte mejor como programador y ser más eficiente en la manera en que programas, te recomiendo que vengas a esta parte del cuaderno y eventualmente explores este tema de las comprehensions, ¿ya? Que existen en las listas, existen en los diccionarios, existen en los conjuntos. Es decir, son maneras más rápidas de escribir algo de una manera como se le llama en este mundo más pitónica. ¿En qué sentido? Que en Python se escriben así y ayudan a eficientar la manera en que tú escribes en Python. Dicho eso, volvamos a la programación regular y volvamos a ver cómo lucen nuestras estructuras de datos en el código, ¿ya? Recuerden que las listas tienen una nomenclatura súper específica. ¿Cuál es? Los paréntesis de llaves, ¿ya? Entonces vamos a crear una nueva lista y le voy a poner, por ejemplo, personas, ¿ya? Generalmente mi recomendación es que el nombre de las variables que vayan a ser plurales, es decir, que tengan más de un elemento, efectivamente reflejen el hecho de que son plurales. Es decir, en vez de preferir poner persona y eventualmente colocar una lista, ser bastante explícitos que son personas, que son plurales. Si estuvieras hablando de animales, es decir, animales. O por ejemplo, si estuviéramos hablando del canasto que vimos antes, en vez de decir canasto, quizás podría ser mejor objetos del canasto, cosa de que quede claro que es plural, ¿ya? Entonces ahora voy a decir personas y voy a decir igual, y ahora voy a partir con un paréntesis cuadrado, ¿ok? Y acá, dentro del paréntesis cuadrado, voy a colocar elementos que van a reflejar de alguna manera a estas personas. En este caso, voy a colocar comillas, por ejemplo, Sebastián, yo, ¿ya? Otras personas del equipo como Ignacio, coma, Elías, coma, Nolan, ¿ya? Y ven, y voy a colocar a Jonathan, porque si Jonathan siempre ve estos videos y después me va a decir, pero Sebastián, no me colocaste, acá está, Jonathan, ¿ya? Entonces, ves ¿qué es lo que está pasando aquí? Tengo strings, ¿ya? Que sabemos por el primer video que se separan por las comillas. Además, Python me está diciendo de que esto está en rojo, por lo tanto, me está súper declarando de que estos son strings y luego están separados por comas, ¿ya? Fíjense que cuando yo mande esto a Python y luego vea el inspector de variables que está acá abajo a la izquierda, van a ver de que ahora personas es un tipo lista, ¿ya? Que tiene 5 elementos y estos 5 elementos
están enumerados aquí, ¿ya? O sea, Sebastián, Ignacio, Elías, Nolan, Jonathan. Entonces este también, que partí con mi nombre, que empieza con S, y que por ende si ordenáramos esto, Ignacio y Elías estarían antes, Jonathan también, estarían antes que mí en el orden, pero a pesar de eso, Sebastián sigue estando en el primer lugar. ¿Por qué? Porque las listas no van a forzar el orden, van a estar en el orden que tú las creaste. Entonces, ¿cómo yo eventualmente puedo llamar un elemento de la lista? Voy a ir, por ejemplo, acá en una nueva línea de código y voy a decir personas, y ojo con esto, porque esto es súper confuso para la gente cuando está comenzando. Voy a colocar personas y voy a colocar el paréntesis cuadrado. ¿Ya? Sebastián, tú me acabas de decir que el paréntesis cuadrado es para crear una lista. ¿Por qué lo estás ocupando aquí? ¿Por qué? Porque cuando coloco el nombre de la variable y luego el paréntesis cuadrado, estoy diciendo, oye, ahora voy a ir a llamar algo que está dentro de esa lista. Es decir, a personas le voy a pedir algo desde su conjunto. Voy a decir persona cero, ¿ya? Y voy a llamar esto, voy a poner play, y esto me va a devolver cuál es el elemento cero dentro de la lista de personas. ¿Cuál sería, según ustedes? Antes que yo lo apriete, piensen un poquito, ¿ya? Si su respuesta fue Sebastián, están en lo correcto. ¿Por qué Sebastián? Porque, de nuevo, las listas respetan la posición que yo les di. Yo di Sebastián en la posición cero, que de nuevo, recuerden que la numeración en programación suele partir desde el cero y las listas no son diferentes. Por lo tanto, el elemento cero es en realidad el primer elemento de la lista, ¿ya? ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo coloco el número 3, pensando que voy a llamar a Elías porque está en la posición número 3? ¿Qué es lo que va a pasar? Si ustedes pensaron que, que no iba a llamar a Elías, sino que iba a llamar a Nolan, están en lo correcto. ¿Por qué? Porque fíjense, en la lista que creamos recién, el número 0 es Sebastián, el 1 es Ignacio, el 2 es Elías y el 3 es Nolan. Es decir, yo al decir 3 y pensando que es la tercera persona, me estoy equivocando porque partimos un poquito desplazados. Si yo quisiera llamar a Elías, tendría que hacerlo con personas 2, ¿ya? Como las listas son mutables, mi código puede cambiar esa lista. Supongamos que yo voy a ir a personas y quiero añadir un elemento. Acá es donde voy a empezar también a decirles de que pueden ocupar, generalmente cuando están programando, ayuda desde el mismo código. Supongamos que ustedes no se acuerdan cuál de todos los elementos se tienen que, o sea, cuál de todos los métodos se tienen que usar para poder llamar o algo para añadir. Ustedes aprietan punto y esto les empieza de alguna manera a dar una pista. Fíjense que me está diciendo cuáles son los tipos de métodos que funcionan con la lista que estoy ocupando ahora. Me da algunas ideas, por ejemplo, append. ¿Ya? Append es efectivamente como anexar. Clear es borrar. Copy es copiar. Count es contar y así sucesivamente. Entonces van a ver que todos estos métodos, si es que sé un poco de inglés, van a ser fáciles de entender lo que está pasando. Por ejemplo, acá voy a apretar append y voy a apretar en mi teclado la tecla tab. ¿Ya? Y ahí se autocompletó. Pongo un paréntesis y si quedo esperando un poquito, me dice, oye, lo que yo espero del append es que tú me mandes un objeto. ¿Ya? ¿Qué es lo que le quieres añadir? Voy a añadir una nueva persona a esta lista y voy a poner, por ejemplo, Daniela. ¿Ya? Y ahora cuando yo apriete clic acá, Enter, ¿qué es lo que va a pasar con mi lista que ahora tiene 5 elementos? Va a aumentar a 6 elementos y como no he especificado nada extra, lo que va a pasar con la lista es que la va a añadir al final. Entonces ahora puse append, esto evolucionó a 6 ítems y cuando voy a ver la lista, ahora dice Sebastián, Ignacio, Elías, Nolan, Jonathan y Daniela se anexó, se append al final. ¿Ya? Ahora, supongamos que digo, Seba, pero hay otros métodos cuando tú hiciste puntito, ¿ya? Personas puntito, que tienen alguna similitud. Por ejemplo, si yo veo la palabra pop y remove, de alguna manera pueden los dos estar comunicando que son para borrar algo. ¿Ya? ¿Cómo puedo ayudarme de lo que Python me está sugiriendo para poder entender cuál es la diferencia? Supongamos, partamos con el remove. Voy a apretar remove
y voy a apretar el paréntesis, y fíjense lo que me está diciendo. Me está diciendo una ayuda, me dice acá qué es lo que hace, remueve la primera ocurrencia de un valor determinado, mientras que si yo cambio esto y digo pop, ¿ya? ¿Qué me dice aquí como ayuda? Me dice que pop en realidad requiere un índice. Es decir, uno va a funcionar con un número. Por ejemplo, si ahora yo pongo pop 0, ¿qué es lo que va a eliminar? Va a eliminar Sebastián, qué dolor. Pero si yo le coloco comillas, Sebastián no va a entender porque está esperando un número, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ahora voy a ejecutar personas pop y lo que va a pasar con la lista que tenemos al lado va a cambiar a 5 ítems, ¿ya? Y ahora voy a inspeccionar la lista y ya no está Sebastián aquí, ¿ya? O sea, pop, eliminé lo que estuviera en la primera posición. Es decir, ahora, por ejemplo, si vuelvo a ejecutar personas pop, voy a eliminar el primero, que era Ignacio, ¿ya? Ahora, si yo voy a personas, ¿ya? Y pongo, por ejemplo, remove, me dice que tengo que colocar un valor, como acabamos de ver. Si yo ahora coloco 0, no va a encontrar el 0 y me va a dar un error. Me dice, oye, lo que trataste de remover no está ahí. ¿Por qué? Porque el 0 es un índice, no es un valor. Acá tengo que colocarlo en formato valor. Por ejemplo, voy a colocar remove Elías y ahora sí funcionó y eliminó a Elías de la lista y ahora solamente tengo a Nolan, Jonathan y Daniela, ¿ya? Es decir, fíjense lo flexible que es las listas. Las listas me permiten crear conjuntos de información y luego me permite añadir, sumar, etcétera. Una de las últimas cosas que me parece importante que sepan con respecto a las listas es que yo puedo contar cuántos elementos hay ahora. Ya ustedes ya saben, por ahí al lado, el inspector de variables nos está de alguna manera diciendo una pista, que son solamente 3. Pero con el método len, ya, que normalmente te mide la longitud de un elemento, en este caso digo len de personas, me va a decir que tengo 3 personas en la lista actualmente, ¿ya? Si yo, por ejemplo, ahora aprieto el play acá arriba y reinicio la lista a su estado original de 5 y luego vuelvo a correr len, esto cambia a 5, ¿ya? Es decir, es el estado actual de personas, ¿ya? Entonces, len me sirve para eventualmente contar cuántos elementos hay ahí. Pasemos a los conjuntos, ¿les parece? Para los conjuntos, nótese que lo importante de los conjuntos es que son únicos. Es decir, por ejemplo, si ahora voy a colocar, voy a inventar, por ejemplo, libros, ¿ya? Y voy a hacer un conjunto. Ahora, ¿cómo hago un conjunto distinto a una lista? Ya, las listas eran con estos paréntesis cuadrados, ¿cierto? Es decir, ahora estaría creando una lista. Si quiero crear un conjunto, es con el paréntesis de llave. Y ustedes me van a decir, Seba, pero tú me dijiste que los diccionarios también son paréntesis de llave. Es verdad, pero vamos a ver un detalle con respecto a los diccionarios y su diferencia con los conjuntos en la siguiente sección. Pero por ahora, sí, es una buena duda. Ambos parten con llaves, pero vamos a poder diferenciarlos, no se preocupen. Entonces, ahora voy a ir y voy a colocar libros acá. Por ejemplo, no sé, el Señor de los Anillos. Y después voy a colocar otra lista de... A ver, acá tengo la oficina de varios libros. Le voy a poner, no sé, Database Systems y ah, Designing Data Intensive Apps. ¿Ya? Voy a crear este conjunto apretando play acá y ahora tengo un libros, que es el nombre de mi variable, de tipo set, que tiene 3 ítems. ¿Cuáles son los ítems? Los nombres de los libros. Si yo ahora intento ir a libros y aprieto el libros punto, van a ver que los métodos han cambiado. La manera de poder manipular los conjuntos tienen distintas cosas porque no son iguales. Recuerden que los conjuntos, por ejemplo, una de las grandes diferencias es que tienen que ser iguales, o sea, perdón, que tienen que ser únicos, ¿ya? Una de las principales diferencias de los conjuntos, de nuevo, es que tienen que ser únicos. Por lo mismo, van a ver de que hay distintas cosas que normalmente vemos en los conjuntos matemáticos. Por ejemplo, intersecciones, si son subconjuntos, si son supersets, si pues, los quiero unir, ¿ya? Que son cosas que yo hago cuando quiero hacer, por ejemplo, los diagramas de Venn. Si es que algunos de ustedes lo han visto. Si es que no lo reconocen por ese nombre, ahora en la pantalla van a ver un diagrama de Venn.
Probablemente lo han visto muchas veces en temas de matemática. Acá lo importante es que, por ejemplo, ¿qué pasa si yo intento añadir algo que ya está? Voy a decir añadir y voy a decir, comillas, el Señor de los Anillos. A ver, tengo que escribirlo igual. Anillos. ¿Ya? Lo intenté añadir, no me dio ningún error, pero ¿qué pasó con el conjunto? No se actualizó. Si se dieron cuenta, no apretó como un flash en la pantalla. Es decir, me permitió avanzar porque no es un error intentar añadir algo, pero no duplicó la información. ¿Ya? Entonces siempre este conjunto va a tener solamente los elementos que son únicos. Ahora voy a cambiarlo, por ejemplo, a algo que no tenga en el conjunto actualmente. Y voy a ir, por ejemplo, voy a añadir Blanca Nieves. Lo añado y ahora sí se actualizó el conjunto de libros y pasó a tener Blancanieves. Nótese también que yo ahora añadí Blancanieves y al añadirlo no lo anexé como pasó anteriormente. Anteriormente, en las listas, para poder añadir una cosa nueva, ocupaba el método append, que la traducción en español sería anexar. Es decir, yo ya tenía algo y le anexé al final. ¿Ok? En cambio, en los conjuntos es único. Solamente se lo añadí. Entonces tenía estos tres elementos y al añadirle Blancanieves no quedó al final. Fíjense que en la lista que están viendo ahora en pantalla, y acá es donde va a aparecer un poco más de zoom, van a ver que dice Blancanieves en la primera posición. ¿Por qué pasa esto? Porque al añadirse, dice, oye, esto tiene que ser único, tiene que estar ordenado, lo voy a reacomodar y ahora Blancanieves pasa a estar en la primera posición. ¿Ya? Entonces, fíjense cómo tenemos alguna variabilidad entre las dos cosas que acabamos de aprender. Listas, respeta el orden que yo le pasé, puedo añadir cosas incluso aunque estén duplicadas, mientras que en los conjuntos no puedo hacer eso. Y vamos a pasar a los diccionarios, ¿ya? Que es uno de los elementos de nuevo más flexibles que existen hoy día y que son bastante un estándar de la industria para muchas cosas. Y acá voy a tratar de modelar un problema generalmente que tiene más de una dimensión. El diccionario me ayuda a tener una claridad de múltiples variables de un solo objeto. Entonces, supongamos, por ejemplo, que voy a tratar de modelar, por ejemplo, una guitarra. ¿Ya? Una guitarra, voy a decir es igual y voy a escribir, ¿cómo partían los diccionarios? Con paréntesis de llave, ¿ya? Ustedes van a decir, Seba, pero los paréntesis de llave también eran para los conjuntos. Sí, ahora es donde empieza la diferencia. Nótese que yo también hice un enter ahora, eso no es necesario, es simplemente un tema de estilo. Y ahora voy a escribir una descripción del atributo que quiero añadir. Por ejemplo, color. Y voy a colocar acá 2 puntos. Ojo, no igual, 2 puntos. Es decir, el atributo color va a tomar un valor, no sé con las palabras, el atributo color, la llave o la clave color, va a tomar un valor de cuál, ponte tú, negro. ¿Ya? Es decir, una guitarra cuyo color es negro. Quiero añadir algún otro elemento de la guitarra. Voy a poner coma, ¿ya? Y voy a poner, por ejemplo, variable tipo. Le voy a poner 2 puntos. ¿Ya? Nótese que aquí le puse 2 puntos sin el espacio, lo puedo hacer acá arriba así, o lo puedo decir así. Eso ya es un tema de estilo. Python no te molesta con los espacios cuando están separando variables. ¿Ya? Entonces acá voy a poner tipo acústica. ¿Ya? Acústica. Espero que se escriba así. ¿Ya? Los acentos no son muy fuertes. ¿Ya? Y después, por ejemplo, voy a poner precio. ¿Ya? 2 puntos y acá no voy a colocar un string. Voy a colocar una variable numérica. Entonces voy a decir, por ejemplo, precio $300. ¿Ya? Y vamos a colocar quizás alguna otra cosa como, por ejemplo, disponible, que va a tratar de ser una variable booleana que refleja si es que esto está disponible o no. ¿Cómo eran las variables booleanas? Con true o false. Entonces, ahora estoy diciendo, esta es una guitarra cuyo primer atributo es que su color es negro, su tipo es acústico, tiene un precio de $300 y disponible true, es decir, está disponible. Acá podría colocar una coma o no colocarla, da lo mismo, ¿ya? Eso simplemente en el último elemento da igual. Si corro esto ahora, va a crear una variable llamada guitarra, que es de tipo diccionario, y que ahora tiene
los distintos elementos que acabo de mostrarles. Es importante que aquí tengo pares de clave valor o de llave valor, es decir, después esto me sirve, por ejemplo, para preguntar, oye, de esta guitarra, voy a escribir paréntesis cuadrado porque estoy tratando de llamar algo de esto, ¿está disponible? Va a decir true. ¿Por qué? Porque fue a guitarra y exploró sus distintos keys, claves o llaves y eventualmente encontró la que yo le pedí que era disponible y me retornó el valor que es true. Después, obviamente, esto yo lo puedo ocupar para poder escribir información con esto. Por ejemplo, podría decirle if, aprovechando lo que aprendimos en la clase pasada, guitarra disponible, es decir, si efectivamente está disponible, dile al usuario, la guitarra está en el inventario, por ejemplo. ¿Ya? En este caso, como es true, me dice que efectivamente la guitarra está disponible. ¿Ya? Entonces, fíjense que los diccionarios, ¿qué nos permite hacer que los otros no nos permitían? Es que nos permite ser súper claro en cuál es la relación entre lo que está dentro del diccionario y qué significa. Es decir, este negro significa el color, acústica significa el tipo, ese 300 no significa, por ejemplo, la medida o el peso del objeto, significa el precio. Y ese true no significa otra cosa que simplemente la disponibilidad del producto. ¿Ya? Y finalmente las tuplas me permiten eventualmente modelar cosas que, recuerden, la idea es que no se muevan. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo voy a copiarlo de acá de mi collab que define lo que vamos a ver hoy día, porque me gusta mucho este código, pero no me acuerdo cuál es. Por ejemplo, este. ¿Ya? Este es un color en específico en la escala RGB, que creo que si yo voy a Google ahora, color RGB, y coloco la estructura que acabamos de ver, creo, no estoy seguro, así que después el editor me va a pegar. ¿Ya? Sí, efectivamente funciona y nos dice que ese color RGB es la combinación de 34 de rojo, 46 de verde y 80 de azul. Y efectivamente me muestra que es este azul, que para los que están viendo ahora es el color principal que ocupamos acá en la empresa NO Academy. ¿Ya? Yo no quiero cambiar ese color. Eso es regla acá, ¿ya? Nadie lo toca, es el color principal y no quiero discusiones respecto a eso. Por eso lo estoy creando en una tupla. Cuando lo creo en una tupla, esto aparece acá al lado como color RGB, es tipo tupla, tiene 3 ítems, que son la concentración de rojo, de verde y de azul, y no quiero que nadie los cambie. Es decir, por ejemplo, si yo empiezo a tratar de, por ejemplo, por algún motivo extraño, quiero apretar el punto append y añadirle 50, esto va a fallar. ¿Ya? Me dice, oye, las tuplas no pueden tener append. Ah, bueno, entonces add. Tampoco. ¿Por qué? Porque las tuplas no se modifican. Las tuplas son inmutables. Por eso están diseñadas para eso. Y no se van a mover. ¿Ya? Pero sí puedo, por ejemplo, pedir cosas de acá. Por ejemplo, yo podría pedir del color RGB cuál es su concentración de green, que es la segunda, que es RGB. Es decir, cuál es la concentración de verde, es, por ejemplo, lo que está en la posición 1. Recuerden, 0, 1, 2. ¿Ya? Es 46. La concentración de verde es 46. Es decir, puedo consultar esta variable, puedo ocuparla, puedo eventualmente imprimirla al usuario, etcétera, pero no puedo modificarla o borrarla, añadirle cosas. ¿Ya? Entonces están hechas para tener información permanente. ¿Ya? Cosas que deberían quizás saber que son útiles respecto a este tipo de cosas es, por ejemplo, la función len. Ya la vimos anteriormente, pero vamos a seguir probándola. Si yo ocupo la función len, eventualmente, por ejemplo, en lo que acabamos de ver del color RGB, va a decir cuántos elementos hay dentro de esa tupla. En este caso hay 3. str, que nosotros lo ocupamos para poder transformar números en strings, también lo puedo ocupar con cualquiera de las representaciones que estamos viendo ahora. Entonces, por ejemplo, yo pondría colocar string de libros y lo que va a hacer es pasar esa lista que acabamos de ver a libros, o sea, perdón, a string. ¿Ya? ¿Y eso qué es lo que nos permite hacer? Nos permite visualizar la información que hay dentro. Max, min y similares eventualmente me sirven cuando estoy manipulando información numérica. Entonces supongamos que tengo una lista que se va a llamar precios
Y en esta lista voy a colocar distintos precios que pueden ser de mi interés. Por ejemplo, yo podría ocupar max de precios y me va a decir cuál es el precio máximo que está acá, que en este caso es 4.50. Y de manera similar, yo podría escribir min de precios y eventualmente me va a decir el mínimo de esa lista, que es 200. ¿Ya? Y map se los voy a dejar para que lo puedan revisar aquí en el cuaderno adjunto, pero para que no se queden con ese gusto de, hoy Sebastián no me dijo lo que quería, lo que necesitaba saber de la función map. Map sirve para poder hacer una relación entre una, en este caso, una función o un método y eventualmente métodos de una lista. Es decir, puedo tomar, por ejemplo, como input, como una parte de una fórmula, algo, aplicar esa fórmula y luego dejar el resultado, es decir, anexar, mapear, como dicen, cosas, ¿ya? Entonces ahí les voy a dejar el ejemplo para que lo puedan revisar más en detalle, pero por ahora eso es lo que vamos a ver hoy día respecto a estructura de datos. El ejemplo de estructura de datos es bastante interesante y bien apegado a lo que uno ve en ejemplos de e-commerce hoy día. Entonces ahora vamos a pasar a el ejemplo y ese ejemplo lo puedan encontrar en nuestra comunidad de School. Acá abajo le vamos a dejar vinculado el link para que se puedan inscribir y eventualmente en la sección de Classroom van a encontrar los distintos ejercicios de este y de los otros videos de este curso y en ese ejercicio, que va a quedar vinculado también en la descripción, van a poder continuar con el aprendizaje de estructura de datos. Mi nombre es Sebastián Cisterna y nos vemos en un siguiente video.